Agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos, pues pronto estarás llena a rebosar, tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruinas. Otra versión dice, ensancha el lugar de tu tienda y extiende las cortinas de tus moradas, no escatimes, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te ensancharás a la derecha y a la izquierda. En estos días que vemos la historia de lo que está aconteciendo con el pueblo de Israel, que siempre son noticia, y a partir de ese acontecimiento tenaz que vivieron y experimentaron, con la muerte de más de 900 jóvenes, y esto hizo que reaccionara el pueblo de Israel. Y si hay algo que hay que temerle al pueblo de Israel es la retaliación cuando ellos actúan. Y esos casi 1000 jóvenes que murieron, y mujeres que fueron violadas, niños degollados, etc., le ha costado a los palestinos más de 40,000 muertos. Y faltan muchos más, seguramente. Es una situación muy dura, muy difícil. Pero el pueblo de Israel siempre ha sido asediado, atacado, odiado, rechazado, llevado de un lugar para otro hasta que quedaron establecidos ahí en su tierra. Y cuando la palabra del Señor le dice a Israel, ensancha las cortinas, pues se siente más en un momento de estos cuando es tan difícil. Pero la palabra nos anima a nosotros a, cuando se trata de creatividad, a ensanchar nuestros horizontes. ¿Quién en estos días está tomando decisión así como para ensanchar sus horizontes? ¿Alguien? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué está pensando y está tomando decisiones? Usted sabe que proclamar algo es la mitad, es el inicio. Eso tiene que ir acompañado de acción, algunas acciones para que se den las cosas. Pero bien, la creatividad tiene que tener un elemento muy importante que es la disciplina. Y este es un don que está reservado única y exclusivamente para todos. No es un don para una sola persona. Esto está reservado para todos. No es un don reservado solo para algunos. No. La creatividad está ahí a las manos de todos. Todos podemos ser creativos. En estos días vamos a tener vamos a grabar un video bien importante que vamos a hablar sobre la parte económica, la parte financiera a la luz de la palabra de Dios. Y si hay algo que tiene la Biblia es eso, enseñanza sobre economía, sobre administración. Ahora, es el resultado de ser enseñable. Para uno ser creativo tiene que ser enseñable, esa es la disciplina. Y estar dispuesto a aprender y a crecer. Es decir, que cuando nosotros nos abrimos a nuevas ideas, nuevos lugares, nuevas personas, estamos permitiendo que Dios trabaje en nosotros y en nosotros. ¿Y qué decíamos la semana pasada? Que teníamos que salir de la caja, una caja, donde uno se siente cómodo. Y a veces uno está encerrado allí y bloqueado y como que no se dan las cosas, pero a veces el Señor lo mueve a uno a tomar decisiones. Y tenemos que abrirnos a nuevas ideas. Eso es salir de la caja, nuevas ideas. De pronto otra cosa que usted no hacía y lo va a hacer ahora. Nuevos lugares, nuevas personas.
nuevos lugares, nuevas personas. ¿Alguien está tomando esas decisiones estos días? Nuevas ideas, nuevas personas, sí, me gusta eso. Lugares, cosas que usted de pronto, sitios donde antes no iba, o contactos que antes no hacía y ahora hace, estudios que no estaba haciendo y ahora los tiene que hacer, viajes, no sé. Pues bien, cuando uno se mueve en esa dirección, empieza el Señor a trabajar en nosotros y a través de nosotros. Ser creativo es en esencia ser enseñable. La gente que no tiene espíritu enseñable no avanza, no prospera. Pero en segundo lugar, hay que aplicar la creatividad para la gloria de Dios. Si usted no la utiliza para la gloria de Dios, ¿qué quiere decir? Bueno, voy a montar un negocio, voy a hacer un emprendimiento, voy a comenzar algo nuevo o voy a tomar una decisión nueva para la gloria de Dios. O sea, quiero que el Señor sea engrandecido. Ahora que hemos comprendido esa importancia de salir de nuestra zona de comodidad y fomentar la creatividad en nuestras vidas, tenemos que profundizar en cómo aplicar esa creatividad que glorifique a Dios. Y eso es bien importante. Vamos a ver 4 principios fundamentales respaldados por versículos bíblicos que nos van a ayudar a desarrollar la creatividad. Número 1, desarrollemos nuestros dones. ¿Cuántos tienen un don especial aquí? ¿Cuál podría decir usted que es su don? Don. Bueno, Dios nos ha dotado a cada uno de nosotros de dones y talentos únicos. Eso es muy importante. Y estos dones no son para usarlos meramente para nuestro beneficio personal, sino que están destinados para ser usados para la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es el don que usted tiene? Primera de Pedro, capítulo 4, verso número 10. Dice, Dios, de su gran variedad, ¿de qué? De dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Qué bonito cuando alguien dice, bueno, yo quiero colocar mi don para mejorar tal área de la iglesia, un ejemplo, o mejorar una familia, o mejorar un empresario, o ayudarle a un joven, o un matrimonio joven. Cuando uno invierte en otro, Dios nos bendice a nosotros. Otra versión dice así, cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a otros. Ya hemos aprendido aquí en la iglesia que es ministrar. Cuando yo tengo algo y lo comparto y la persona queda satisfecha, yo no sabía eso, qué importante, qué bueno eso que me acaba de decir. Ahora entiendo, voy a tomar esa dirección. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios no se estanca, Dios es de muchas maneras que obra. En Romanos capítulo 12, verso 1 dice, por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Cuántos pueden decir, Dios ha hecho cosas a favor mío? Que yo nunca esperaba eso. Me abrió puertas y pude cruzar esas puertas, porque a veces Dios nos abre las puertas, pero nosotros no somos valientes para cruzarlas. Pero bien, por lo que Él ha hecho a favor de ustedes, entreguen su cuerpo a Dios, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Otra versión dice así, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que no es suficiente tener el don. Ahora, ¿cuántos levantaron la mano que tienen un don? No es suficiente. ¿Qué hay que hacer? Debemos ser buenos administradores de ese don. Y cuando usted administra bien ese don, ¿le produce resultados? ¿Qué dice usted? Claro que sí. Tengo un don. Bueno, entonces tengo que ser buen administrador. Al hacerlo, voy a glorificar al Señor. Número 2, tenemos que aprovechar las oportunidades. Mateo capítulo 16, versículo número 24. La vida está llena de oportunidades para aprender, para crecer y para ser creativos. Ahora voy a pedirle a Julián que pase aquí al frente en unos 5 minuticos para que él nos comparta su experiencia. Él es músico profesional, ha estudiado eso, se ha preparado, pero últimamente ha tenido que salir de esa caja y tomar unas decisiones. Y ha tenido que aprender otras cosas que no estaban en su agenda. Ha aprendido a crecer y a ser creativo. Y ahorita estábamos hablando y me decía, son sorprendentes las cosas que Dios ha hecho en mi vida en estos últimos tiempos y cómo me ha permitido en esta nueva área mejorar muchas cosas de mi padre, de los negocios de mi padre. Y bueno, nosotros enseñamos aquí en la iglesia que los hijos deben perfeccionar la obra de sus padres, ¿sí o no? O sea, los papás le dan a uno cierta cosa, pero yo tengo que perfeccionar eso. Los hijos tienen que perfeccionar, no acabar, perfeccionar y apalancarse. Grandes hombres que han ganado premios Nobel han dicho, lo que sé y lo que soy es porque me he apalancado sobre hombros de gigantes. Entonces, han aprendido de otras personas. Entonces, tenemos que aprovechar las oportunidades. Él nos va a compartir ahorita qué oportunidades ha aprovechado. No hay que tener miedo de enfrentar nuevos desafíos y aventurarse en lo desconocido. Y Dios a menudo nos llama a salir de nuestra zona de comodidad y confiar en Él en nuevas situaciones. Recuerdo cuando ya llevábamos 21 años predicando la palabra del Señor en el Pacífico. Y un día yo le digo a mi esposa, nos vamos. Y nos subimos al carro y nos fuimos. Y no sabíamos ni siquiera dónde íbamos a llegar. Y llegamos aquí a esta tierra después de 21 años que habíamos llegado a predicar el Evangelio. Pero ahora volvíamos. Y estábamos prácticamente comenzando de cero. Habíamos decidido salir de nuestra zona de comodidad. Y no era fácil. No era fácil para la familia. Y si ella pudiera pasar al frente y compartirnos, yo creo que nos mandaría a la casa mañana a las 6 de la mañana. No fue fácil para ella. No fue fácil para ella. Ni para nosotros. Ni para nuestros hijos. Pero para los hijos, casi todas las decisiones que toman los padres son una aventura. Para ellos ni sienten ni perciben muchas veces las cosas. Pero los que estamos al frente de las situaciones, entonces descubrimos eso. Mateo capítulo 16, verso 24 dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Abandonar su propia manera de vivir. Bueno, estoy acostumbrado a esto. Vivo de esta manera. Tomo estas decisiones. Vivo de este negocio. Vivo de esto. Hago esto. Tengo que abandonar mi propia manera de vivir. Tomar la cruz, su cruz, y seguirme. Hay otra versión que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz
y sígame. El Salmo 32, 8 me fascina. Mire lo que dice este salmo. Este es mi salmo favorito. Casi siempre que saludo a alguien en sus cumpleaños se lo envío. Por ahí mi hijo me dijo que le iba a colocar en la entrada del salón. Salmo 32, 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Ese ha sido mi versículo favorito. Te aconsejaré y velaré por ti. Y regalo ese versículo. Te haré entendimiento, y te enseñaré el camino que debes andar. Así que muchas cosas sucedieron cuando nos vinimos para Cali. Muchas puertas se cerraron, pero nuevas se abrieron. Entonces el Señor nos dio entendimiento y nos enseñó el camino que debíamos andar. Me gusta lo último que dice, sobre ti fijaré mis ojos. Y eso es bonito. Cuando nos llevan el nieto a nuestra casa, nos toca cumplir ese versículo con el niño. Sobre ti fijaré los ojos. Hay que estar pilas. No se puede dormir uno. Cuando le dan un niño a cuidar, hay que estar allí. Estamos en un apartamento, 7º piso, todas las ventanas, hay que estar pilas, cerrar balcones, cerrar cosas, porque un niño es un niño. Y estamos pendientes, y todo el mundo está allí en la casa. Todos estamos en acción con él. ¿Por qué? Porque hay que estar pilas. Y saber que el Señor tiene sus ojos sobre nosotros, eso es una garantía impresionante. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, cuando aprovechamos las oportunidades que Dios nos presenta, experimentamos su dirección y su provisión de maneras sorprendentes. Uno siempre debe tener una visión clara. Dios nos da la provisión, pero Él nos da la provisión. Pero la visión la tengo que tener clara. Y en creatividad, yo tengo que tener la visión clara. ¿Qué es lo que quiero? ¿A dónde apunto? Y orar. No deje de orar por lo que usted necesita. Siempre ore. ¿Cuántas veces? Muchas veces. No deje de orar. No deje de orar. Como cristiano usted tiene que envolver todo con oración. Bien, número 3. Tercer consejo. Entonces el número 1, ¿cuál es? Desarrollar nuestros dones para bendición de otros. Y en la manera que bendecimos a otros, Dios nos bendice a nosotros. Segundo, aprovechar las oportunidades. ¿A alguien se le ha presentado alguna oportunidad estos días? Levante la mano. ¿La está aprovechando, Edwin? Bien. Para aprender, para crecer y para ser creativos. Eso es bonito. Y tercero, inspirarse, porque en la creatividad, pues las redes sociales nos invaden con un poco de ideas. No está mal. Pero donde uno tiene que inspirarse es en la palabra de Dios. Entonces usted tiene la Biblia allí. Léala hasta que escuche la palabra de Dios. Usted la puede leer y leer y leer como un libro, una revista. Pero si usted lee la palabra hasta que oiga la voz de Dios y Dios le hable, entonces dice, aquí está. Este es el secreto. La Biblia es una fuente ilimitada de inspiración. Usted no tiene que irse por allá a muchos lugares a hacer cosas. No, tiene que leer la palabra. Las Escrituras están llenas de historias de personas que fueron creativas en el servicio a Dios. Y uno aprende cosas extraordinarias allí. Estudiar estas historias puede inspirarnos y darnos ideas de cómo podemos servir
y glorificar a Dios de una manera creativa en nuestra propia vida. Mire lo que dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. En estos días creo que era Gensi que me decía que leía la palabra y no entendía. Y entonces que él leía comentarios porque quería tener claridad sobre eso. Y es bueno. Entonces leo el pasaje y no entiendo nada. Pero un comentario es un comentario que escribió una persona estudiosa. Y entonces le aclara, ahora entiendo. Bien, ¿ahora que entiendo qué? ¿Qué me dice Dios? Bien. Fuente ilimitada de inspiración. Yo he conocido hombres y mujeres que han llegado a ser millonarios y se inspiraron en un versículo de la Biblia, en un sermón. ¿Cuántos han ido por allá a restaurantes famosos con un texto bíblico como lema? Ahí está. ¿Algo los inspiró? Ahora, dice que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Número 1, enseñarnos. Maestra, por excelencia. ¿Qué aprendo aquí? Enseñarnos lo que es ¿qué? Verdad. Estamos viviendo en un mundo de noticias falsas, pero la palabra de Dios siempre es verdad. Y para hacernos ver, ¿qué? Hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Y cuando ella me hace ver lo que está mal, yo puedo tomar decisiones. Señor, te pido perdón, me arrepiento, corto con esto. Nos corrige cuando estamos equivocados. Nos corrige cuando estamos equivocados. Y nos enseña a hacer lo correcto. Otra versión dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, la palabra nos inspira en la creatividad. Eso es interesantísimo. En el Salmo 119, verso 105, el salmista encuentra que la palabra de Dios es muy importante. Hoy estaba felicitando a alguien que estaba cumpliendo años y le dije, no, usted está todavía sardina, creo que está cumpliendo 32 años. Cuando cumpla 40 ya está viejita, de ahí para allá ya todo está viejo, ya. Señor tenga misericordia y nos dé fuerza en los tobillos, en las rodillas. Pero está joven porque ya estaba preocupada por eso. Pero 30 años, 32 años, 33 años, la edad de Jesús. Pero para los que han vivido más de 30, 40, 50, 60, 70 años, ¿cuánta agua ha pasado por debajo de ese puente? ¿Cuántas experiencias? ¿Cuánto hemos vivido? Podemos hablar de nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra juventud, edad adulta y viejito. Muchas experiencias. Eso es nuestro camino. Y yo recuerdo cuando iba a visitar a mis abuelos, que en algunas ocasiones nos cogía la noche. Y entonces un tío mío decía, no tenemos linterna para iluminar el camino. Y no había luna, porque cuando hay luna no hay problema. Uno camina como si fuera de día. Pero eran esas noches oscuras y tocaba caminar como 3 horas por un camino para llegar hasta la finca. Y yo iba con mi tío y feliz. Yo era un niño, pero feliz con él. Pero él se metía a las fincas y cogía una penca esas de fique, una hoja y la cortaba, y con la misma
hoja sacaba una tirita, eso es de donde sacan la cabuya, los lazos y todo, y amarraba la parte de abajo de la penca esa de fique, y le ponía un poco de barro, y en el medio metía una vela, y la encendía. Entonces la cogía así, y la vela estaba ahí abajo, entonces el viento no la apagaba ni nada, y eso era una linterna espectacular. Entonces, me gustaba cogerla y llevarla también, y miraba uno las trochas y los huecos y todo. No era fácil, no era fácil. Y dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra. Cristian, ¿cuántos años caminando esta vida? ¿45? 35. Te apoyo todavía. Poder uno decir, lámpara es a mis pies tu palabra. Que un hijo pueda decir, mi papá y mi mamá me enseñaron la palabra de Dios. Es la mejor herencia. Es la mejor herencia, dejarle la palabra de Dios. Pero el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. En la traducción viviente dice, tu lámpara, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Entonces la palabra de Dios nos ilumina, nos muestra, nos revela. Tenemos la palabra profética más segura, dice la Escritura. Entonces la palabra de Dios no solo nos guía en nuestras acciones, sino que también puede encender nuestra creatividad. Nuestra creatividad. Mi hijo en estos días está haciendo unos trabajos aquí en la iglesia y él le decía a mi esposa, a su mamá, le decía, ¿y yo de dónde salí haciendo todas estas cosas? ¿De dónde salí yo? Todo preocupado por la iglesia y cables y cosas y conexiones y subiéndose por allá a los techos. Si a mi hijo, su papá. Dijo, así es. Yo ya no me puedo subir por allá. Por ahí compré una cosita para ponérsela a la puerta de mi apartamento y me toca agacharme y meter tornillos. Y hace 3 meses tengo ese cosito allí porque estoy buscando conseguir un banquito, un tarrito para agacharme porque ya me agacho y ya quedó allá sembrado. La palabra puede encender nuestra creatividad. Pidámosle al Espíritu Santo que cuando leamos la palabra nos dé creatividad. Nos va a mostrar cosas. Créalo, que el Señor te va a dar. Y obviamente, usted puede escuchar un sermón inclusive, y a través de un sermón una sola palabra puede llegar y darle la chispa, encenderle la creatividad. Y las formas de cómo aplicar sus principios en la vida diaria. Y usted lo pone en acción. Estaba revisando mis notas acerca de esta temática que me pidieron para grabar en estos días, acerca de cómo salir de las deudas, cómo manejar las finanzas, cómo administrar, cómo prosperar, cómo tener dinero, cómo ser una persona próspera. ¿Sí? ¿Y qué es prosperidad? Porque prosperidad no es solamente tener muchas cosas, es prosperidad integral. Cuerpo, alma y espíritu. Lo espiritual y lo material. Pero estar bien y no dejarse manipular por el dinero, porque el dinero es un Dios. Es un Dios. Y ese lo puede controlar a uno y despistar. Pero la palabra está llena de riqueza, de creatividad, de ilustrarnos para hacer cosas. Muy bien. Entonces, repitamos las 3. Número 1, desarrollar nuestros dones.
Es decir, sí los tiene, pero úselos para bendecir a otros. Y en la forma en que usted bendice a otro, Dios te bendice a ti. 2, aproveche las oportunidades. Cuando el ángel del Señor mueve el pozo, Diana, ¿qué hay que hacer? Diana, lanzarse, porque 2 veces no le mueven ese pozo. 2 veces no le mueven el pozo a uno. Hay que aprovechar las oportunidades. Y tercero, inspirarse. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Sí, usted puede mirar en las redes sociales y ahí salen ideas y le llegan cosas. Pero si usted lee la palabra de Dios, va a encontrar cosas muy inspiradoras y va a lograr. Y cuando Dios lo bendiga y lo prospere, ¿quién es el primero que debe recibir prioritariamente frutos de esa productividad, de esa creatividad y de esa bendición? ¿Quién? El Señor. Entonces, bendecir su iglesia. Bendiga su iglesia. Entonces, sencillamente, conéctese con su iglesia y apoye financieramente. Dios me está bendiciendo. Siembre en buena tierra. Y no solamente su iglesia. De vez en cuando bendiga a su pastor también. Bendiga a su orientador. Bendiga a la persona que está sembrando la palabra de Dios en usted. Haga algo. Y dentro de eso, estaba revisando mis notas y decía, mire, esto es tan clave, tan importante. Lógico que todo lo que dice la palabra de Dios es inspirador, pero también es locura. Uno dice, no, pero ¿cómo puede decir esto? Pero hay que hacerlo. Y la locura de Dios es más sabio que los hombres. Bien. Y número 4. Esto es bien importante en la creatividad. Orar y reflexionar. Orar y reflexionar. Ojo con este punto. Santiago 1:5. La oración y la reflexión son fundamentales para cultivar la creatividad. La oración y la reflexión. ¿Qué es lo que pasa? Mire, a través de la oración, ¿qué busca uno? Dirección de Dios. Y le pedimos sabiduría en esos esfuerzos creativos. Señor, dame la sabiduría. ¿Qué es esto que me ha dado el Señor con inteligencia? ¿Cómo darlo a conocer? ¿Cómo exponerlo? ¿Cómo transmitirlo? Bien. La reflexión, entonces, es diferente. La oración es buscando la dirección de Dios que me dé sabiduría. La reflexión es meditar en las ideas que Dios me da. Entonces, Dios me está dando la idea de crear este vasos de cristal. Bueno, entonces voy a meditar en las ideas que Dios me está dando y cómo puedo ponerlas en práctica de manera efectiva. Oración y reflexión. Estos son principios que están en la palabra de Dios. Si necesitan sabiduría, Santiago 1:5, ¿qué dice? Pídanla o pídansela a nuestro Dios, a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Si alguno de ustedes, dice otra versión, necesita sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. ¿Alguien le pide sabiduría? ¿Listo? ¿Qué es lo que necesita? Sabiduría. ¿Para qué? Listo. Ahora reflexione. Ya oró y pidió. Reflexione sobre la idea. Dios me está dando la idea de hacer esto, de crear esto. Me está dando los colores.
los sabores, las palabras, las imágenes. El Salmo 119, verso 11 dice: sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes las obedecen. Entonces Dios me da sabiduría, guardo tus dichos en mi corazón para no pecar contra ti. Eso es reflexionar. Entonces cuando yo oro, pido que Dios me dé dirección y sabiduría. Pero cuando yo reflexiono, entonces inmediatamente empiezo a darle cuerpo a esas ideas. La oración y la reflexión nos ayudan a alinear nuestros esfuerzos creativos con la voluntad de Dios. Eso es bonito, porque puede que usted tenga una idea, pero no es la voluntad de Dios. Entonces, al orar y reflexionar, logra por el Espíritu de Dios conectar con el propósito de Dios y evitar irnos por caminos egoístas, porque a veces nuestros emprendimientos tienen o pueden ser desviados por caminos egoístas. Yo quiero hacer esto para tener plata, para tener esto, para tener aquello, y no para la gloria de Dios. Pero a veces la gente tiene un potencial grande. Ahora, por ejemplo, cuando fuimos a Los Llanos, encontramos a un hermano que tiene una empresa de agua muy buena, pero está limitada. Cuando él podría hacer con esa empresa una cosa inmensa para pueblos y ciudades del llano y distribuir agua para todo el llano. Pero está limitado y está limitando a Dios. Entonces ahí es donde uno puede desviarse, solamente me quedo aquí, y no tiene una amplia visión. Entonces, Dios nos ha llamado a vivir una vida plena que refleje su gloria. Bien, volvemos otra vez al Salmo 78, 41. Una y otra vez pusieron a prueba la paciencia de Dios y provocaron al Santo de Israel. Dios nos ha llamado, y con esto concluyo, a vivir una vida creativa que refleje la gloria de Dios. Por pequeña que sea la idea que el Señor le dé, hágalo para la gloria de Dios. Esto que hago es para el Señor. Así sea pelar un cable, pintar una casa, vender algo, vender comida, es para la gloria de Dios. Quiero que la gente sepa que esto va a bendecir su vida, va a decorar esa casa, va a hacer esto, va a hacer aquello, y el Señor nos va a bendecir. No permitamos que las limitaciones personales nos impidan experimentar todo lo que Dios tiene. Ahora sí, venga, Julián, compártanos eso en un momentico, porque vamos a orar. Y yo sé que hay varios aquí que podrían decir cosas como las que le están pasando a él. Y esto me ha llamado mucho la atención. ¿Cómo el Señor lo obligó a salir de esta caja y qué ha aprendido en este proceso? Cuéntenos. Bueno, buenas noches. Bueno, como lo decía el pastor, pues mi profesión es la música. Soy músico de profesión, hice una maestría en música y por varios años pues he sido docente universitario en esta área, específicamente en lo que tiene que ver con saxofón y áreas teóricas. Y bueno, y hace 3 años específicamente, pues Dios empezó a mostrar otro camino más. Por parte de mi familia, la gran mayoría de mi familia son farmacéuticas. Y pues digamos que por varias circunstancias de la vida yo, digamos, no me entendía muy bien con esta área. Pero Dios mostró el camino y dijo, por aquí, hágale porque necesita entrar por este lado. Y bueno,
como lo decía el pastor, ¿no? O sea, Dios da esa provisión, ¿no? Da esa visión de hacia dónde ir. Y el que la dé no quiere decir de que entonces sea fácil, que eso es lo otro que creo que también es importante tocar, ¿no? De que no necesariamente porque Dios te dice, hágale por aquí, es porque usted va a ir derecho. No quiere decirte que no se van a levantar cosas ni que se van a presentar obstáculos. Y durante este tiempo lo que he aprendido es que Dios me llevó por allí para poder crecer. Y a través de todos esos obstáculos que se fueron presentando después de que Dios me dijera por dónde ir, pues he encontrado realmente que Dios ha hecho una obra bastante importante en cómo avanzar personalmente. Y efectivamente, ¿qué tuve que hacer? Estudiar. Salir de mi parte de conformidad, de ser músico y estudiar una carrera totalmente distinta a lo que ya había hecho. ¿Y qué era? Pues regencia de farmacia, una cosa totalmente diferente. Y ahora, bueno, más o menos hace 1 año y medio ya venía terminando y ya Dios venía mostrando los obstáculos que se iban a presentar. Entonces todo, eso sí, lo entregué en manos del Señor y desde el año pasado yo dije, bueno Señor, esto se va a presentar, se van a levantar estos gigantes, se van a levantar estas cosas, pues en tus manos me voy. Si por aquí me metiste, tú me sacas en victoria. Y así ha sido. Y efectivamente este año se levantaron muchos obstáculos, muchos gigantes, pero independientemente de ello y de lo difícil que se han presentado, Dios ha estado allí. Entonces sí, de una u otra forma Dios lo saca a uno de una forma de su zona de confort para que uno, mediante todo eso que lo incomoda a uno, pueda uno crecer. Y bueno, y ha sido realmente una gran bendición y he podido llevar mi propósito en este caso, con específicamente la farmacia de mi papá, es llevarla a un punto de excelencia. Él durante 40 años ha hecho las cosas de una forma. Y una de las cosas que yo le dije a él cuando inicié, porque él fue el primero que me dijo, estudia porque necesito que estudie. Y yo le dije, ¿usted sabe lo que me está pidiendo? Y sabe de que nos vamos a chocar en distintas cosas porque obviamente voy a entrar a hacer cosas distintas. Y él dijo, hágale. Y efectivamente llegamos al punto pues de choque. Pero hemos pasado de 0 a un gran avance con esta droguería en menos de 5 meses. En menos de 5 meses pasamos de 0 en todo lo que tiene que ver con la parte legal, con la parte legislativa que tienen que tener las droguerías. Y ya vamos en un 60% de lo que necesitamos tener. Y el mínimo es el 80%. Y una de las metas que yo tenía desde el principio de año que yo le dije al Señor, esto tú eres el que va a administrar y tú eres el que va a hacer las cosas. Y yo dije, en 6 meses o en 7 meses máximo, tengo que llevarlo a ese 80%. Y creo que Dios lo ha hecho, Dios lo ha logrado y lo está haciendo a través de mis manos. Y ha sido muy bonito todo este aprendizaje, haber salido de esa zona de confort y bueno, y seguir aprendiendo y llevando las cosas con excelencia. Así, como les dije, obstáculos se presentan, la gente se levanta en contra, pero creo que poco a poco están viendo lo que Dios está haciendo. Y mi meta es llevarlos, en este caso este año, a más tardar inicios del otro año, a que tengamos una certificación ICONTEC, que muy pocas droguerías en el país lo tienen, pero sé que Dios va a respaldar y vamos a lograr eso. Ese aquí ya para tocar. Bueno, ¿entendieron? Salir de la caja,